Amén. Pues vamos a iniciar. El tema de hoy es ¿qué es la predestinación? ¿Qué es la predestinación? Es un tema que ya lo hemos tocado de varias formas, pero en esta ocasión lo vamos a ver de una forma que vamos a tratar de hacerlo que sea muy sencillo de entender, que sea una forma práctica sobre todo, que lo podamos ver de una forma práctica para entender por qué es necesario que Dios predestine. Y todavía no voy a comenzar con la definición de predestinación porque quiero que usted mismo vaya viendo hacia dónde voy a tratar de ir. Entonces, para iniciar este tema, la pregunta sería, ¿habrá alguien en el mundo que pueda cumplir los mandamientos de Dios a cabalidad, es decir, al 100%? ¿Alguno que pueda decir, es que yo soy bueno, yo no tengo ningún pecado, yo no he roto ningún mandamiento de Dios? ¿Habrá alguno? Creo que no. Ni aquí, ni en la mejor iglesia del mundo, hablando congregación, la iglesia de Cristo está limpia de todo pecado. Claro que sí, pasados, presentes y futuros, pero yo estoy hablando en un sentido general y nadie puede cumplir la ley de Dios, porque tal como lo dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y lo vimos hace 2 domingos cuando hablábamos de Juan 3:16, si lo sacábamos de contexto, que si sacamos de contexto ese versículo, estamos perdiendo la esencia del Evangelio, que es que el hombre se desvió, el hombre prefirió las tinieblas antes que la luz, pero es necesario que venga Cristo y nos atraiga el Padre a la luz, como tal o como Él lo dijo, todo el que dice el Padre lo tiene que atraer a uno para poder ir a Cristo, y el que a Él va no le echa fuera. Por lo tanto, no hay nadie, ningún cristiano, aún siendo cristianos todavía tenemos pecado en nuestros miembros, y no hay nadie que pueda satisfacer al 100% la ley de Dios. Solamente hay uno que sí lo pudo hacer, que lo hizo por nosotros, y a esta altura ya sabemos quién es Cristo. De ahí la relevancia de que Dios mismo tiene que venir a morir por nosotros para ofrecer el sacrificio perfecto y presentarnos justos delante del Padre, lo cual nos hace ver nuestra gran debilidad como humanos, nos hace ver la gran necesidad que tenemos de Dios y absolutamente nuestra incapacidad de poder ir a Dios. Eso nos humilla y eso nos hace pensar en que tenemos un Dios bueno verdaderamente y no el Dios que se predica en muchos lugares, que se dice que Dios es amor, pero en realidad están quitándole atributos a Dios y están predicando un Dios falso, lo cual es idolatría. Aunque puedan abrir la Biblia, no están predicando el atributo correctamente de Dios, su justicia, su amor, su gracia, su misericordia. Todos son atributos que si quitamos alguno, reducimos alguno o lo amplificamos alguno de ellos, vamos a estar predicando un Dios que no es el de las Escrituras. Entonces debemos de tener mucho cuidado. Es más, muchos de nosotros, aún después de ser cristianos, estamos luchando continuamente con el pecado. El mismo apóstol Pablo, y lo hemos repetido muchas veces en este lugar, que el mismo apóstol Pablo lo decía. Vaya conmigo a Romanos 7, 19, 21. Romanos 7, 19, 21. Romanos 7, versículo 19 al 21. Y la palabra de Dios dice así, dice: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo,
sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, perdón, hasta ahí. Entonces, ahora, esto no significa que nosotros tenemos excusa para el pecado. No es una excusa de decir, es que el mal está en mí. No, obviamente esto nos hace ver también nuestra fragilidad como cristianos, que si no es por el poder de Cristo, estaríamos viviendo aún en el pecado, pero esto no es una licencia como para decir, es que yo hago cosas malas porque el mal está en mí. Obviamente esto nos lleva, es una tendencia, pero cuando cada uno peca, dice Santiago que cada quien peca por causa de su concupiscencia, y no es responsabilidad de los demás, sino es responsabilidad nuestra. Cada vez que alguien peca, es responsabilidad de quien peca. No es de que, es que me hicieron enojar. No, tú pecaste. ¿Por qué? Porque tú te enojaste. Y si tú te enojaste, el culpable eres tú. Obviamente hubo otros factores que te llevaron a pecar, pero al final, quien peca es uno. Y aquí vienen las palabras cuando Dios le dice a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Ah, es que la mujer que me diste. Entonces le pasa la bolita a Eva. Y después dice Eva, no, dice, es que la serpiente. Entonces, no es así. Cada quien cuando peca, cada uno de nosotros está pecando en contra de Dios directamente. No importa cómo fue que se llegó a pecar, al final la responsabilidad es de cada quien. Entonces dice Pablo, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. ¿En dónde? En el cuerpo, en nuestra carne. No que nuestra mente debe de estar contaminada, no. De hecho, nosotros, esa es la santificación, que cada día vamos creciendo en santidad. Cada día deben de verse los frutos del Espíritu. Cada día. Por lo tanto, ¿hay alguna persona que sea buena en este mundo? La Biblia nos da la respuesta claramente, y es no, un rotundo no. Y para ello está escrito en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Hablando en términos de hombres. Si nosotros como cristianos todavía pecamos, ¿qué se puede esperar del mundo? Prácticamente está perdido, como dice en Juan 3, capítulo 3, 16 al 20, donde dice que la luz vino al mundo, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que la luz. Por lo tanto, este versículo, Romanos 3:10, nos dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Y eso nos debe de llevar a pensar y ver nuestra fragilidad como humanos y decir, bueno, si Dios tuvo misericordia de mí, tengo que tener misericordia también de los demás. No significa que no les vamos a hablar del Evangelio. De hecho, les debemos de hablar del Evangelio, porque va a ser la única forma a través de la cual ellos van a poder ver su pecado. No hay otra forma, no la hay. Decía recientemente Jesús Adrián Romero, dice, cuéntales tu historia. No sé si se dieron cuenta que anda de retiro espiritual y dice que ahora ya no les prediques, que les cuentes tu historia. Cuéntales tu historia. A ver, momento, ¿qué historia le vas a contar tú? Si lo que le va a salvar no es tu historia, sino es el Evangelio de Cristo. Le vas a predicar el Evangelio de Cristo. Le vas a presentar a Cristo. Y la locura de la predicación es el único medio que Dios ocupa para salvar a la gente, no tu historia. Que puede ser que lo compartas en otra ocasión, pero no vas a andar por el mundo contándoles a todo el mundo tu historia, porque tu historia no va a salvar a nadie. Es la predicación, es la palabra. Entonces, así es, no hay ni siquiera uno justo, todos somos inútiles. Y no hay quien busque a Dios, como dice Romanos 3, 11 al 12, no hay quien entienda, es decir, el mundo, si es que Dios no le da luz, no lo entiende. En otra parte dice que no son espirituales, sino son naturales. Entonces, si alguien no entiende la palabra de Dios es porque no tiene al Espíritu y por lo tanto no es de Dios.
no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Eso lo dice Romanos 3, 11 al 12. Si se da cuenta, todos los versículos que hemos leído nos hablan de que el ser humano está condenado y que no puede hacer nada absolutamente para ganarse su salvación. No hay absolutamente nada que pueda hacer. Es más, vaya conmigo a Apocalipsis 9:20. En Apocalipsis 9:20, usted puede decir, no, es que si Dios manda un juicio muy fuerte, la gente se va a arrepentir. Pero si vemos una parte de aquí de Apocalipsis, que son las trompetas y son cosas feas, donde van a salir hasta demonios en forma de langostas y van a pasar varias trompetas que son juicios de Dios también. Y si terminamos en Apocalipsis 9:20, dice, y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Por lo tanto, aunque vengan los juicios de Dios, si se da cuenta, el hombre no tiene la capacidad de arrepentirse. Es decir, algunos son muertos por las plagas de las trompetas, pero aún así, dice, y los otros, los que quedaron vivos, no se arrepintieron de sus obras, no dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes, a los ídolos de oro, de bronce, de plata, de piedra, de madera, lo que sea, no dejó la gente de hacerlo. ¿Por qué? Porque no puede ir a Dios si no es que Dios lo atrae a sí mismo. Entonces, queda claro que el hombre está incapacitado, como lo leíamos en Juan 3:19 al 20. Juan 3:19 al 20 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Por lo tanto, como nosotros hacíamos obras malas, es imposible, como dice este texto, que nosotros vengamos a la luz. ¿Por qué? Porque nuestras obras eran malas. Por más que queramos, no íbamos a poder venir a la luz. No podemos. La luz nos espanta. Es como las cucarachas en la noche cuando va a la cocina y de repente prende la luz y salen. Aunque no lo crean, luego hay. Aunque tengamos muy limpios, luego llegan a salir y se esconden cuando está la luz. Pues así éramos nosotros, como gusanos, dice la Escritura, que somos miserables, desgraciados sin gracia, que la gracia de Dios no está en nosotros. Pues así éramos nosotros, desgraciados. No los estoy insultando, así éramos nosotros. Es decir, estábamos sin la gracia de Dios en nosotros y por lo tanto no podíamos ir a la luz. ¿Por qué? Porque de inicio nos íbamos a enojar porque nuestras obras son malas y no queremos que nos reprendan. Entonces no podemos. La luz vino a este mundo y los hombres prefirieron las tinieblas antes que la luz. En otras palabras, tú y yo estábamos dándole la espalda a Dios. Tú y yo no podemos ir a Dios y estamos en un grave problema. Si tú y yo no podemos ir a Dios, entonces ¿cómo es que llegamos a Dios? ¿Cómo? No es a través de una decisión que tú hiciste, no es a través de que, es que yo voy a empezar a buscar a Dios. Si la misma Biblia dice que no hay quien busca a Dios, entonces tú no puedes poner tu experiencia antes que lo que dice la Biblia. Tú no la puedes poner. Ciertamente empezó a haber un deseo en ti en buscar a Dios, pero no es un deseo que nació de ti mismo,
sino es un deseo que Dios empieza a poner en el corazón del hombre, de tal forma que eso es la gracia irresistible hasta que tú llegas, eres resucitado y empiezas a buscar a Dios porque Dios así lo quiso. Y decimos, es que yo acepté a Cristo como mi Salvador. Ciertamente esa es nuestra responsabilidad, arrepentirnos de nuestros pecados y reconocer a Cristo como nuestro Salvador, pero eso no dependió de nosotros, porque tal como lo dice Romanos 9:16, y este versículo es muy odiado por los que no aceptan la soberanía de Dios, o no la entienden del todo, puede ser por ignorancia, no significa que a veces no crean que Dios los salvó, pero no logran todavía entenderlo en su mente, que así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, aunque digamos, yo fui el que decidió creer en Cristo, o yo decidí venir a Cristo, yo decidí venir a Él, o creerle a Cristo, o aceptarle como mi Señor y Salvador, en realidad no fue así. Esa es nuestra experiencia. Pero lo que dice la Escritura es, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Por lo tanto, sí, eso podemos pensar al inicio, al no tener conocimiento, pero cuando nosotros ajustamos nuestra experiencia a lo que dice la palabra de Dios, entonces nos damos cuenta que éramos miserables y, tal como lo decía Pablo, muertos en nuestros delitos y pecados. Y fue necesario que Cristo viniera y nos resucitara para ahora sí poder venir a Él. Tal como lo dice Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros. No dice, y tú te diste vida solamente, o tú tenías cierta vida, o estabas como que medio moribundo y como que podías caminar hacia Dios. No dice eso. Eso es semipelagianismo. Eso se llama teológicamente semipelagianismo, que tú tienes cierta capacidad como para ir a Dios, pero no dice eso el texto. El texto dice, y Él os dio, ¿qué dice la palabra? Vida. Y Él te dio vida. No dice, y Él te puso lo demás que te faltaba para que viniera. No, sino que estabas muerto, y lo deja claro, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Eso es claro en Efesios 2:1. Por lo tanto, es un mensaje que podemos ir al mundo y predicarlo, que el mundo sin Cristo está muerto en sus delitos y pecados, y es necesario llevar las buenas nuevas de salvación, llevar el Evangelio de Cristo. Si el mundo cree, este será salvo. Pero fíjese, en el 2:4, ahí mismo, en Efesios 2:4 al 6, en Efesios 2:4 al 6, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, muertos. Una vez más nos damos cuenta que aunque alguien pueda pensar que está como que su carro está un poco estropeado, en realidad está chocado del todo. Hay cierta imagen de Dios en el hombre, pero espiritualmente está muerto, incapacitado. Entonces, pero Dios, que es rico en misericordia, y ahí encontramos el amor de Dios actuando, el verdadero amor de Dios, que es rico. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, pero por su gran amor con que nos amó, estando en esa condición de pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y entre paréntesis la Escritura dice, por gracia sois salvos. Por gracia, algo inmerecido, un regalo que no nos merecemos, algo que no lo ganamos por nuestro mérito, por nuestro esfuerzo, sino que es un regalo de Dios. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús.
De forma que este versículo, este pasaje, aunque no lo parezca, nos está afirmando que ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. En otras palabras, si lo traducimos a otro tema, nos está diciendo que la salvación no depende de nosotros, pero al mismo tiempo que la salvación no se pierde, porque ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo. La pregunta es, ¿usted dónde está sentado ahorita? Aquí. Pero espiritualmente, es decir, Cristo, Dios, ya nos ve sentados en los cielos, en los lugares celestiales con Cristo. Entonces, se da cuenta que cuando sacamos las verdades del Evangelio, son promesas que no se pueden alterar, son promesas inquebrantables, inmarcesibles, es decir, que no se echa a perder, que no se marchita, que no pierde su valor, que siempre la salvación va a estar presente ahí, y no significa que en algún momento usted va a ser menos salvo o más salvo, va a ser salvo siempre. Y es aquí donde esta doctrina que dicen salvos siempre salvos, sí, somos salvos siempre salvos, pero esa salvación implica muchas cosas. Obviamente no esperamos, estamos como que corriendo, como dice Pablo, esa carrera, y esa carrera de repente como que aflojamos el paso, de repente vamos un poquito más constantes, de repente se tropezó y se cayó y dio vueltas y anduvo ahí dando los tumbos, pero esa es nuestra carrera. El chiste no es detenerse, sino que va avanzando poquito a poquito, y es Dios el que nos da el crecimiento. Por lo tanto, debemos de quitarnos como cristianos la idea del libre albedrío. ¿Y a qué me refiero con el libre albedrío? Para salvación. Es decir, que no existe un libre albedrío para salvación, y el ser humano actúa en base a su naturaleza. ¿Y cuál es la naturaleza antes de venir a Cristo? ¿Qué naturaleza tiene? Pecaminosa, ¿verdad? Aunque anden así con su aureola y su trajecito de angelito, sus alitas y su arpa, antes de Cristo, si no está en Cristo, nuestra naturaleza es pecaminosa, es de pecado. ¿Y cómo vamos a actuar en base a esa naturaleza? En pecado. Vamos a ir hacia el pecado. Y es lo que le está pasando al mundo actual. Ahora hasta los niños los están afectando y están promoviendo el pecado desde niños, cosa que antes no se veía. Entonces el mundo actúa en base a su naturaleza y no tiene libre albedrío, sino que es esclavo del pecado. Nos dice, es que de repente van a ellos a dejar de ser lo malo porque tienen su libre albedrío. No, aún entendemos a esta altura que el libre albedrío no es una doctrina que implique la salvación o que alguien puede ser salvo porque así lo decide. Entonces, el libre albedrío no es una doctrina que debemos de sacar de nuestra cabeza como cristianos, pero una vez que estamos en Cristo actuamos y estamos hechos para buenas obras y comenzamos a actuar en base a la nueva naturaleza, que es una naturaleza de nueva criatura. Ahora, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, la naturaleza vieja pasó, he aquí todas son hechas nuevas. Y esa naturaleza se refiere a que también cambió nuestra forma de pensar. Obviamente, todo va a depender ahora de la capacidad y del empeño que pongamos en cambiar a través de la palabra, pero es ahí donde entra el renovar nuestra mente diariamente con la palabra de Dios. Y fíjense, en la Biblia no encontramos ejemplos de libre albedrío. No encontramos. Es más, comenzando por Pablo. Pablo en el camino a Damasco, pues resulta que iba caminando y de repente dijo, es que me voy a hacer cristiano.
Dice, no, pues me voy a hacer cristiano porque pues ya llevo muchos años matando cristianos, persiguiéndolos, metiéndolos a la cárcel. Dice, pues ya de una vez ya me enfadé de ser un perseguidor de la iglesia. Dice, pues me voy a hacer cristiano, ¿verdad? No, la Biblia no dice eso. Dice que Pablo era un perseguidor de la iglesia y que iba por cartas para seguir haciéndolo. Y dice que en el camino a Damasco tiene un encuentro con Cristo y es transformado por el encuentro con Cristo, y en ningún momento le dice Cristo, ¿quieres seguirme? No, sino inmediatamente el encuentro lo transforma y él es hecho una nueva criatura. Es más, la respuesta es, ¿qué quieres que haga? Y podemos encontrar otro ejemplo que ya hemos hablado de Jonás, el profeta Jonás, cuando Dios lo manda a predicar a Nínive y no quiere ir, se niega y se sube a un barco y se va camino a Tarsis, y como Dios mueve todo hasta para tirarlo del barco, que se lo traiga un gran pez, que suena de película, pero la Biblia dice que así fue y Cristo mismo lo avala y lo saca y ahí va a Nínive, aunque él no quería. Todavía después de predicarles y de hacerlo de muy mala manera, porque la Biblia dice que nada más iba pasando y gritándoles, pues fíjense, la predicación del Evangelio hace que Nínive, bueno, la predicación en ese caso de la predicación de las palabras que Dios le mandó a Jonás que dijera, hacen que el pueblo se arrepienta. Entonces, es necesario predicarles. No se van a arrepentir contándoles tu historia, ni tampoco porque te vean que tú eres cristiano. Porque de inicio el mundo siempre se va a fijar en los errores que tú tienes y que tenemos, porque tantito iban a decir, ¡y es cristiano! Pero es que eso no lo va a convertir. Tampoco hasta que ellos entienden y ellos mismos cuando le dicen, es que yo también soy un pecador, sí, soy un pecador salvado por Cristo. Entonces no esperes que yo sea perfecto, porque de la misma manera en que yo estaba perdido en pecados, pues tú también tienes que ser rescatado del pecado. Fíjense, entonces Jonás en ningún momento él agarró a un Dios, pone todos los medios, y tampoco dijo, es que me voy a tirar del barco, sino que agarran y lo tiran y se echan suertes y Dios mueve todo ahí, es que lo terminan tirando, pero Dios ya tenía preparado un gran pez. ¿Y qué podía hacer Jonás? ¿O qué podía hacer Pablo? ¿O los hombres que han sido llamados de esta manera con Dios? ¿O todo hombre que ha sido llamado por Dios? ¿Qué puede hacer? Tal como dice Romanos 9:20, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, para que te pongas a discutir con Dios, a darle tus opiniones, a darle tus comentarios? Dice, ¿quién eres tú, hombre? No puedes. De la misma forma, ahora esto nos debe de llevar a tener compasión por el mundo. Ciertamente nos debe de llevar a tener compasión con el mundo y a explicarles de la mejor manera, a prepararnos, a evangelizarles, porque si no estamos haciendo la gran comisión, estamos dejando nuestra responsabilidad en este mundo, y debemos de hacerlo con la mejor actitud y con amor. Estaba leyendo un libro de MacArthur donde dice que la diferencia de la iglesia carismática y los no carismáticos, y decía que había cosas que podíamos aprender de los carismáticos, y decía que los carismáticos le ponen pasión a las cosas que hacen, es decir, que se preocupan, lo hacen de una mala manera, pero dice, al final le ponen pasión a las cosas que hacen. Dice, y eso pasa muchas veces con el otro extremo de la iglesia, cuando nos quedamos así como que somos muy fríos y no le ponemos pasión a la predicación verdadera. Si nosotros sabemos qué es lo correcto para predicar, pues debemos de poner pasión a la predicación, al evangelismo. Aproveche cada oportunidad. Ahorita en la playita, estoy trabajando ahí en la playita, ahí estoy con un proyecto de acapulco.com, y a todos mis compañeros ya les hablé y ya me les voy metiendo.
que si alguno se convierte, eso no lo sé, no queda de mí, ya lo sabemos, pero aproveche cada oportunidad, aprovéchelo, porque puede ser que nunca más alguien pueda escuchar el Evangelio como usted se lo pudiese presentar. Ahora, es Dios, entendemos que es Dios, pero Dios lo va a utilizar a usted, no va a venir Él directamente, aunque Él lo puede hacer. Hay casos donde alguien al comenzar a leer la Escritura se da cuenta de la verdad, pero ese no es el mandamiento, sino dice, vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Bueno, Efesios 2, 8 al 9, ese ya lo hemos repetido muchas veces, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por lo tanto, es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Por lo tanto, nuestras obras no nos pueden salvar, ni nos dan, ni tampoco vamos como que juntándolas y de repente, pues ya tengo determinado número de obras y ya tengo como que mi bonche de obras o mi cúmulo de obras y, ay Señor, pues aquí te dejo mis buenas obras, dame la salvación porque ya me la gané. No dice eso el texto, dice no por obras. Y ahora, si hacemos una recapitulación de todo esto, nos damos cuenta pues que solamente hay una forma. Si no podemos ir, si preferimos las tinieblas, si no buscamos lo bueno, no hacemos lo bueno, sino que continuamente nuestros pensamientos son de continuo el mal, así como el mundo antiguo, ¿qué opción nos queda para ir a Cristo? Hay una: ser predestinados. Sí, obviamente es la gracia, pero Dios nos tuvo que predestinar desde antes. Entonces, de forma fácil y sencilla, ¿qué es la predestinación? Es la acción por la cual, esta sería una definición sencilla, es la acción por la cual Dios escogió a los que habían de salvarse antes de la fundación del mundo. Así de sencillo, Dios separó desde antes de la fundación del mundo a quienes habrían de salvarse. Es la acción por la cual Dios escogió a los que habían de salvarse antes de la fundación del mundo. ¿Pero por qué? Porque ya vimos que nadie se pudiese salvar si no es a través de esa forma. Si en Apocalipsis, que lo leímos, después de que las plagas vinieron, y el juicio de Dios comienza con las trompetas, dice que no se arrepintieron, sino que en cambio continuaron. Y es más, Apocalipsis 16, 11, ahí mismo, en ese libro, después de las copas de la ira, en el 16, 11, si lee desde el 10, dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Acuérdense que la bestia va a ser un personaje, un gobernante mundial, pero también es la bestia, al mismo tiempo es el gobierno que va a estar imperando, el imperio que va a estar gobernando en ese tiempo. Y ahí mismo lo dice, y su reino se cubrió de tinieblas, es decir, su gobierno, donde ellos tienen autoridad. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. ¿Y qué dice ahí? Vemos entonces que ni después de las copas de la ira no se arrepintieron. Es más, vaya con ahí mismo en 16, 20. Dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres una lluvia bien fresca. No, dice un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres se arrepintieron porque vieron que el juicio de Dios había llegado. No, en ningún momento dice eso.
Dice, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Es más, vemos 3 versículos simplemente, y yo creo que por ahí debe haber más, donde la gente no se arrepiente a pesar de estar bajo el mismo juicio de Dios en esta tierra. Y no se arrepiente. Entonces, la única forma en la que Dios prácticamente nos dejó listos para ser salvos es predestinarnos desde antes de la fundación del mundo, como lo dice en Romanos 8, 29 al 30. Y vaya a Efesios 1, 5 y 11. Romanos 8, 29 al 30. Y Efesios 1, 5 y versículo 11. Romanos 8, 29. ¿Ya lo tiene? Romanos dice, vamos a leer desde el 28, dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces es Dios desde inicio a final, hasta el fin. Y en Efesios 1:5, vamos a leer desde el 3 para tener un contexto mayor. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, y esa palabra en el griego es proorizo, que significa apartados, seleccionados, escogidos. Entonces fuimos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Entonces, es clara la escritura. Que algunos no lo acepten, no es hasta cierto punto no es una doctrina fundamental, pero es una doctrina que nos hace ver nuestra debilidad humana y que en realidad es Dios, fue el que nos escogió. A algunos les va a costar más trabajo entenderlo, a algunos no, a algunos fácilmente van a decir, es que pues sí, yo era un pecador y fue necesario que Dios me apartara desde antes de la fundación del mundo. Otros van a estar luchando con su carne y van a decir, es que sí, no, es que no, es que yo decidí, no, es que sí, Dios me trajo, no, es que este versículo dice que yo puedo decidir ir a Cristo, no, pero acá me dice que fui apartado y que es Dios el que me atrae. Entonces ahí empieza una lucha, pero Dios le va a dar el conocimiento para entenderlo en su tiempo. Algunos no lo van a entender así. Y en el 11, ahí mismo en Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Ok, entonces está claro que la predestinación es la acción por la cual Dios escogió a los que habían de salvarse antes de la fundación del mundo. Es más, sus nombres ya estaban escritos en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Y aquí viene un error también que se hace en la oración del pecador, porque dice, escribe mi nombre en el libro de la vida. No, es que si tu nombre ya está en el libro de la vida, tú vas a venir a Cristo. Y si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, tú no vas a venir a Cristo. Entonces, veamos cómo la Escritura es clara en este tema
Pero eso no significa que porque los nombres de los que han de ser salvos ya están escritos en el libro de la vida, vamos a dejar nosotros de hacer nuestra función, porque entonces estaríamos desobedeciendo a Dios. En cambio, esto nos debe de alentar para seguir haciendo la obra de Dios en esta tierra, predicando, enseñando, y para eso estamos. Y de hecho el tiempo se nos está al parecer acabando por todo lo que se está viniendo al mundo, y debemos aprovechar los días que nos queden, si es que el Señor viene pronto, que todo parece indicar que puede ser así. Se están viendo cosas muy feas, se está preparando una dictadura global como nunca se ha visto. La gente ya va a votar por el que venga, ya va a aprovechar, y como viene el que venga va a poner matrimonio igualitario, va a poner aborto, va a poner ideología de género, y eso va a terminar por acabar con nuestra sociedad, tal como en España está pasando ahorita, que sacaron a Rajoy y metieron a Pedro Sánchez, y tenían la costumbre de que tenían una Biblia, y el nuevo presidente juraba por la Biblia, y aunque es católica España, tenían su crucifijo, pero ya este nuevo presidente ya no son ni la Biblia ni el crucifijo, porque es ateo. Entonces, de repente van a empezar a probar más cosas, y van a seguir echando a perder a la sociedad. Y la iglesia, si no levanta la voz, pues nosotros, recuerden, esa es una de nuestras funciones como iglesia, es ser sal de la tierra. La iglesia es lo que evita, es lo que detiene prácticamente que se levante el anticristo, hasta que seamos removidos de aquí. Y si la iglesia deja de ser sal, si la iglesia no está cumpliendo su papel, obviamente no se va a levantar el anticristo. Eso es hasta que la iglesia sea removida, pero el mundo se corrompe más rápido, porque ya no tiene conciencia, no tiene moralidad, no se predican los 10 mandamientos o los mandamientos de Dios, y eso hace que todo se vaya degradando cada día más. Y es lo que estamos viendo. La iglesia está perdiendo el tiempo, o mejor dicho, otras congregaciones haciendo congresos que vamos a conquistar, que vamos a decretar y a declarar, y ahí están, y no predican, según salen a evangelizar, pero no evangelizan de la manera correcta. Le andan diciendo ven a Cristo tal como eres, no le dicen ven a Cristo, deja tu pecado y ven a Cristo. No, sino que ven a Cristo tal como eres, no importa cómo sigas después, pero ese no es el mensaje que nos mandó a predicar Cristo, es arrepentíos y convertíos. Entonces no lleva coherencia con lo que dice la Escritura. Ok, a esta altura creo que entendemos entonces que la predestinación es una doctrina 100% bíblica. Bueno, viene en la Biblia, la palabra, solamente hay que interpretarla correctamente y darle gracias al Señor que Él nos escogió antes de la fundación del mundo. Si Dios no lo escogió antes de la fundación del mundo, nunca lo hubiese escogido. Así de sencillo. Nunca. ¿Por qué? Porque entonces Dios iría en contra de su palabra, y Dios no es hombre para que mienta. Entonces, Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. Si no, jamás lo hubiese hecho. Y si Dios no decide mostrar su amor, no decide mostrar su misericordia y su abundante gracia, el destino de todos, absolutamente todos, sería ir al infierno. Pero he ahí el amor de Dios, he ahí su bondad, he ahí su perdón y el ministerio de la reconciliación, que debería estar presente en todo cristiano para con los demás también. Mostrar ese verdadero amor de Dios, y es lo que debemos de hacer, y urge que lo hagamos. Entonces, vemos que la predestinación nos humilla, pero al mismo tiempo nos dice, estás ya con Cristo. Como diciendo, vamos, anímate, estás ya sentado en los lugares celestiales con Cristo. Sufres un determinado tiempo, pero ¿qué crees? Ya estás sentado en los lugares celestiales con Cristo.
Y eso nos debe de animar. Nos debe también de llevar nuestra mirada no a las cosas de este mundo, que si tenemos dinero o no tenemos dinero. Yo en lo particular, mientras tenga para pagar casa, comida, yo no me estoy preocupando, porque yo de inicio no sé si voy a vivir mañana, pero no es mi misión en el mundo. Y que si hay veces que nos desviamos o nos deslumbramos, puede ser, pero cuando vamos a Cristo, a la palabra, nos dice, ok, regrésame a ver a mí, porque esto no te va a traer nada bueno. Por lo tanto, debemos de darle toda la gloria a Dios por habernos escogido antes de la fundación del mundo. Ese es el mensaje. Y ese es donde cantamos muchas veces: a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria. Hasta dicen: a Dios sea la gloria por lo que hizo en mí, con su sangre me ha lavado, con su poder. Ah, no, pero yo decidí ir a Él. Entonces no le está diciendo a Dios sea toda la gloria. Sí, la mayor parte, pero un poquito para mí, porque yo decidí a Él. Pero no, al que vive, al que reina por los siglos de los siglos, sea toda la gloria. Y esa es una de las solas de la Reforma: soli deo gloria. Solo a Dios la gloria. Entonces, esa es la predestinación. Si lo vemos y lo explicamos de esta forma, hasta nos sirve para herramienta evangelística, porque prácticamente le estamos mostrando a la gente que están perdidos en sus pecados. No esperemos que pueda entender a todo, pero sí nos sirve como herramienta evangelística si la aplicamos de esta forma, porque estamos mostrando la ley de Dios, que están muertos en pecados, y mostramos la gracia, que estando muertos viene Cristo y nos da vida juntamente con Él. Y bueno, de esta manera terminamos este tema, y es un tema que nos alienta también, nos fortalece y nos lleva que de la misma forma en la cual Dios nos ha salvado, pues nosotros debemos ir por el mundo y predicar el Evangelio. Amén.